Vamos a desarrollar la semana número 8 con los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En esta oportunidad, el tema a desarrollar es la UNICEF. ¿Ya? Recordad eso, por favor. El tema a desarrollar es la UNICEF. Semana número 8 con los alumnos de segundo y secundaria. En el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Tenemos el título de la clase. ¿Qué es la UNICEF? ¿Qué entendemos por la UNICEF? Y a su vez tenemos un propósito de clase. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Identificar los objetivos de la UNICEF. ¿Ya? Ese es el propósito de esta sesión de clase. Identificar cuáles son los objetivos de la UNICEF. Para lograr este propósito y para lograr el desarrollo de nuestra sesión, vamos a estar atentos a lo que se va a compartir. ¿Ya? Vamos a ver. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. The convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a jugar de los niños, a expresarse libremente y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierna. Con la inclusión de los niños en la agenda global, la Convención ha mejorado radicalmente la manera en la que podemos ayudarles. Nepal last year decided to remove its monarchy. Because of the change in government, they're creating a new constitution. That creates an amazing opportunity for UNICEF to change the constitution in a way that's child-friendly, in a way that's child-supportive, and the CRC is the basis on which we do that. Son muchos los países que han incorporado los derechos del niño en sus constituciones. Birth registration, which has been extremely low in a number of countries, at a rate of about 10%, jumping up, up to 80%. In Romania, particularly after the dramatic change of the regime there was a need for a lot of work to be done on the protection of children, particularly children who had been in orphanages, who had been infected by HIV/AIDS. In Sudan, where we've worked very much with all partners to establish a legal framework for the protection of children. India has just agreed to compulsory free education for all children. La Convención sacó a la luz temas tabús como la explotación sexual y el tráfico de niños y ayudó a la mejora en la protección de los niños más vulnerables. There are systems in place for them to be returned to their country of origin and for the country of origin to trace their families and rehabilitate them with their families and provide them the protection. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. Niños que son abandonados por sus padres cuando estos últimos sucumben al SIDA. Niños reclutados y usados por grupos armados o forzados a realizar trabajos peligrosos. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Para atajar estas problemáticas, hemos de utilizar un enfoque integral.
The Convention reminds us that all of these rights are interconnected. And in a way, really what we need to be looking at is the extent to which we have changed the way the world works so that it's delivering on these rights for children. La Convención apela a que construyamos un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. ¿Cómo transformar esas palabras de papel a hechos reales? Debemos tener gobiernos responsables. Sus leyes y sus políticas deben financiar programas que proporcionen cuidados de salud, educación y otros servicios básicos. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños. Tienen que apoyar y respetar esos derechos. Y lo más importante, necesitamos escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. Really seeing the young person as an actor, as a citizen in a society. This requires that we relinquish a little power to actors in society who have previously, historically, not been seen as agents of change. En un momento en que la comunidad internacional conmemora el 20 aniversario de la Convención, reconocemos que quedan muchos retos por alcanzar para lograr la aplicación efectiva y real de los derechos del niño. No obstante, somos testigos del poder de la Convención para transformar vidas. Gracias al compromiso mundial durante las 2 últimas décadas, muchos más niños sobreviven. Van a la escuela, tienen acceso al agua potable y están protegidos contra enfermedades mortales. La Convención nos da herramientas para medir nuestro progreso, pero al mismo tiempo nos pide más. That changed completely the way we are thinking about children. And, children have rights. So it's, not only needs, rights. That acceptance and acknowledgement that all children are born free and equal in dignity and in rights, and that those rights generate a responsibility and a duty in every single other member of the human family to acknowledge them, to consider what you can do personally about them. If we could just get that acknowledgement in everybody everywhere, that really is that's the dream of the Convention. Convertir ese sueño en realidad para todos los niños es nuestra gran prueba. ¿Podemos alcanzar ese reto? Muy bien, entonces el video nos muestra cómo así se fue formando esta convención o fondo y en realidad la importancia que tiene en los asuntos vinculados a quién. A quién básicamente busca defender la UNICEF. Manito levantada. Brisel Bajonero de la Cruz, te escucho, te veo con la mano levantada. A los derechos del niño. Muy bien, Brisel Bajonero de la Cruz, así es. La UNICEF básicamente busca que los niños en el mundo no solamente sean respetados, protegidos, sino que todos sus derechos puedan ser cumplidos de manera cabal y firme, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos de este fondo o de esta convención, tal como nos menciona el video. Muy bien, en el chat, Ashley Mitsu Cubas, correcto, tenemos a la alumna Cubas, a Castro, a Ramos, muy bien, correcto, ¿no? Los niños. Entonces cada vez que nosotros escuchemos la palabra UNICEF, tenemos que vincularlo rápidamente con los niños. Ese es el tema. Y justamente para hablar de los niños, hay que entender qué significa la palabra UNICEF. A ver, tenemos un alumno que está con la mano levantada. Te escucho, Castro, adelante. Pues exactamente UNICEF ayuda a las madres en un país desarrollado. Claro, también, ¿no? Los niños, las madres, en realidad las poblaciones que son vulnerables. Te escucho, Brisel, que te veo con la mano levantada. ¿El significado de UNICEF o...? No, dime. Como te veo con la mano levantada, de repente quieres opinar algo. UNICEF es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas que sede en Nueva York. Claro, también tiene su sede en Nueva York, eso también es importante. Bueno, profesor, y cuando me preguntan a mí
en sí por la palabra UNICEF, yo tengo que recordar que el significado de UNICEF es Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. ¿Qué significa eso, profesor? Que la UNICEF es un organismo, es un fondo, es en realidad una convención que tiene como matriz, como origen, a la llamada ONU, que también hemos analizado en una clase anterior, ¿no? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se reúne una vez al año. Pregunta, ¿cómo se llama esa reunión de la ONU una vez al año? En el chat, a ver tu respuesta. En el chat. Mano levantada. ¿Nadie? Muy bien, ya tengo una respuesta en el chat. Así es, Maricielo Ramos, correcto, ¿no? Ya me dio la respuesta su compañera. Profesor, la ONU se reúne una vez al año. ¿Alguien más en el chat? ¿Nadie más? A ver, no hay más, solamente Maricielo. Profesor, se reúne en lo que es la Asamblea General, ¿no? La famosa Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí se reúne la ONU una vez al año. Y en esa Asamblea General de las Naciones Unidas se decidió la creación de un fondo que se encargue básicamente del tema de la infancia. ¿Y por qué, profesor Luis? Porque en el año 1946 la infancia estaba sufriendo demasiado. ¿Y por qué sufría demasiado? Porque un continente prácticamente vivía en la pobreza. Un continente vivía con traumas psicológicos. Un continente vivía la hambruna. Pregunta en el chat, mano levantada, ¿qué continente era? Mano levantada, ¿qué continente era? Te escucho en el chat. ¿Nadie en el chat? Brisel Bajonero, te escucho. África. No, no era África. ¿Alguien más en el chat? No era África. No era. ¿Nadie más en el chat? Mano levantada, mano levantada. ¿Nadie más? Bueno, la respuesta es Europa, ¿ya? El continente que vivía en una situación de pobreza era Europa, ¿no? Vivía en una situación de pobreza, de hambre, profesor, de crisis, de traumas psicológicos, era Europa. ¿Y por qué, profe? Porque en 1946 está muy cerca de 1945, pues. Y en ese año había terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial lo vivía los niños y la infancia de Europa, donde fue prácticamente el escenario de todos estos conflictos bélicos que dejaron miles, por no decir millones, de damnificados en el continente, ¿ya? Muy bien, entonces justamente en 1946 se reunió esta Asamblea General de las Naciones Unidas y decidieron la creación de este fondo, ¿no? De este fondo, de este organismo que se encargaría de la defensa y la protección de los niños a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Pamela Briceño, lea fuerte para sus compañeros. Por favor, los que leen, encienden su cámara para poder identificarlo. Muchas gracias, Pamela, te escuchamos. Fundamentos. Hemos elegido esta organización con la finalidad de conocer su evolución, desde que fue creado en la Sociedad Internacional en 1946 para ayudar a los niños de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, así como también determinar sus objetivos. Además, verificaremos si ha venido cumpliendo a cabalidad con sus funciones establecidas en su cuerpo normativo, las cuales se caracterizan por el respaldo y protección de los derechos del niño. Nuestro interés estará basado en conocer cómo UNICEF ha intervenido en nuestro Estado peruano. Todas estas acciones se desarrollarán con la finalidad de difundir estos conocimientos que servirán para obtener una noción de lo que sea que se basa el derecho internacional y contribuir a enriquecer los contenidos de los futuros profesionales de derecho. Así es, entonces cuando uno habla de la UNICEF, tal como ha leído su compañera Pamela Briceño, tenemos que ir hacia el año 1946, ¿ya? Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a través de esta asamblea
deciden la creación de este organismo. Y bueno, ya te expliqué cuál era el contexto, pues. El contexto era básicamente la pobreza, el hambre y la crisis que vivían los niños de Europa. Bueno, la historia, tal como lo ha leído su compañera y como se menciona en esta diapositiva, nos remonta al año 1946, pero también nos menciona el año 1993, cuando UNICEF, después de creado, pasó a integrar ya el sistema de las Naciones Unidas como uno de los organismos más importantes. Años después aparece justamente la Convención de los Derechos del Niño, que empezó a entrar en vigencia en los años 90. Pregunta, ¿ustedes son niños? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Te escucho, te leo en el chat, en el chat. En el chat, en el chat. ¿Nadie? Bueno, ustedes no son niños, pues, ustedes ya son adolescentes, ¿no? Sin embargo, en algún momento fueron niños y en algún momento ustedes fueron protegidos por un organismo como la UNICEF. Ahora, profesor, si uno ha sido protegido por la UNICEF, sería bueno entender cuáles son los objetivos de la UNICEF, de qué se encarga la UNICEF. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Lea fuerte la lectura el alumno Príncipe, lo escuchamos. A quienes más afecta la pobreza son a los niños y niñas. Aunque la privación grave de bienes y servicios perjudica a todos los seres humanos, resulta más amenazante para los derechos de la infancia, a la supervivencia, la salud y la nutrición, la educación, la participación y la protección contra el peligro y la explotación. Correcto. Lo que ha mencionado su compañero Príncipe está relacionado de manera directa, de manera íntima, con uno de los propósitos objetivos que tiene la UNICEF en el mundo. Y ese propósito objetivo es reducir, ¿no? Reducir al máximo el porcentaje de personas, en este caso niños, que padecen de hambre, pues. No debe existir un niño en el mundo que no ha tomado desayuno, que no ha almorzado, que no ha cenado. Pregunta, mano levantada de acá, ¿quién no ha tomado desayuno? A ver, para llamar a la UNICEF. ¿Quién no ha tomado desayuno? Mano levantada en el chat. Siamila Medina, te escucho. Siamila Medina, te escucho. Siamila Medina. Bueno, yo... Profesor, disculpe, me equivoqué. Ah, ya, no te preocupes. Bueno, en el chat me escriben algunos de sus compañeros, Grisel Bajonero, porque somos adolescentes, Castro, yo sí tomé desayuno, muy bien, felicitaciones, pero hay muchos alumnos y muchos niños en el mundo que en este momento no han tomado desayuno. Si nosotros nos vamos a muchos lugares del Perú, de repente de la Sierra o de la Selva, vamos a encontrar niños que trabajan en las chacras, en el campo, y que de repente no han tomado desayuno. O que sí lo han tomado, pero ese desayuno ha sido muy básico, no reúne las proteínas y las vitaminas que se requiere para su crecimiento. Entonces, el objetivo de la UNICEF, ¿qué cosa es, profesor? ¿Darle desayuno a todos en el mundo? No, sino a través del apoyo y la coordinación con los gobiernos, fomentar programas para combatir el hambre. Pero ¿cómo se combate el hambre? A través de la pobreza, ¿no? Si uno combate la pobreza, puede lograr que las familias y los niños tengan acceso a una alimentación. Y no solamente con eso, sino con programas ligados también al Estado. Por ejemplo, en muchos colegios se brinda ayuda, ¿no?, a los niños, desayunos escolares. En muchos lugares de Lima se dan estas organizaciones como los vasos de leche, como los comedores populares, y este apoyo justamente y estas medidas son recomendadas por la UNICEF, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Eso también se ve en continentes como África, uno de los más pobres. Bueno, otro de los objetivos de la UNICEF está vinculado al tema de la educación. Y eso es importante entenderlo porque ahora con la pandemia la situación se ha agravado. Deben haber muchos niños que lamentablemente han dejado de estudiar, ¿no? ¿Tú te imaginas un niño que recibe clases de inicial, por ejemplo,
le debe haber sido más complicado adaptarse al tema de la educación virtual, ¿no? O de repente un niño o una niña que es tímido, tímida, le debe haber sido más complicado poder de repente encender la cámara, interactuar con sus compañeros y sus profesores, ¿no? O en el otro caso, ¿no? Como consecuencia de la pobreza, de repente no tiene acceso a una computadora y peor aún a un internet. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la UNICEF en cuanto al tema de la educación? Lea fuerte la lectura, Rubí Bueno, te escuchamos. Rubí Bueno. Rubí Bueno. Bueno, se retiró, me parece, ¿no? Entonces vamos a llamar por acá. Rosa Zulema Aro, te escuchamos, Rosa. Fuerte, Rosa, porque no te logramos escuchar. Educar a los niños y niñas contribuya a reducir la pobreza y promover la igualdad entre los géneros. La educación, especialmente la escolarización primaria, gratuita para todos los niños y niñas. Es un derecho fundamental al que los gobiernos se comprometieron cuando firmaron en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF promueve una educación básica de calidad para todos con un mayor hincapié en la igualdad entre los géneros y la eliminación de todo tipo de diferencias. Muy bien, entonces, profesor, la UNICEF nos habla y nos menciona, según lo que nos ha leído su compañera Rosa Zulema Aro, que la educación debe ser como para todos los niños, mano levantada, comprensión de lectura. ¿Cómo debe ser la educación? En el chat la respuesta. ¿Cómo debe ser la educación? Comprensión de lectura. Brisel Bajonero, te escuchamos. Debe ser igual. Hay una palabra más que menciona. Maricelo Ramos igualitaria, ¿no? Hay una palabra que está mencionando su compañera. ¿Cómo debe ser la educación? Según la UNICEF. Brisel Bajonero, te escucho. Fundamental. Hay una palabra. Y Ciamila Medina, te escucho, Ciamila. 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 Es especialmente gratuita. Muy bien, claro que sí. La educación tiene que ser gratuita, es lo que menciona la UNICEF. Y ese compromiso, profesor, lo firmaron muchos gobiernos en el año 1989, ¿no? Profesor, ¿y por qué gratuita? Porque se busca que la educación sea un derecho totalmente universal, que una persona pueda no solamente tener acceso a la salud, sino también a poder culturizarse, a liberarse de algo que es a veces mucho más complicado, ¿no? Que se llama la ignorancia. De repente, muchos de ustedes saben leer y escribir correctamente, pero hace más o menos 50 años el tema de la educación era prácticamente un privilegio. Existía en el Perú todavía sectores de analfabetos y analfabetas, tanto en Lima, en la costa, en la sierra y en la selva. Gente que por diferente motivo no había podido tener acceso a una educación. Muy bien, Medina, en el chat también me escribe Castro, ¿no? La educación debe ser general para los niños. Así es. Muy bien, Castro, y muy bien, Ciamila Medina, ¿no? El tema de la educación como un pilar importante dentro de lo que nos menciona UNICEF. Ahí está. Bueno, vamos a seguir por acá. Tenemos lo siguiente. Otro de los objetivos de UNICEF, ¿cuáles son, profe? Tenemos en pantalla lo siguiente. Gamboa, te escuchamos.
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Impulsar los derechos de la mujer y de la infancia permite avanzar a la humanidad. Lograr los derechos y la igualdad de la mujer es fundamental, también la supervivencia y desarrollo de sus hijos, y para lograr familias, comunidades y países sanos. UNICEF responde mediante matricular a las niñas en entornos educativos de calidad y ayudarlas a mantenerse. Mejora de la salud de la maternidad. Ofrecer a las niñas un buen comienzo en la primera infancia. Promover la protección de la infancia y aumentar el acceso al agua y el saneamiento. Muy bien, la igualdad es una de las cosas que promueve la UNICEF. Profesor, ¿y por qué nos habla de la igualdad y sobre todo la autonomía de la mujer? Porque durante muchos años la mujer, lamentablemente, ha sido maltratada en diferentes sociedades, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Y eso tiene toda una historia en realidad. A ver, no ha existido en el mundo, por ejemplo, una mujer papa, ¿no? El papa siempre ha sido un varón. Y durante la Edad Media, los reyes eran varones, ¿no? Una mujer para que pueda ser reina tenía que estar casada con un rey, ¿no? Entonces, ha habido siempre esa exclusión de la mujer durante la historia. Sin embargo, la UNICEF no solamente busca revalorar el papel de la mujer, sino busca una igualdad, que tanto varones como mujeres sean tratados con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y para lograr eso es importante, ¿qué factor? Mano levantada en el chat. Para lograr eso es importante primero, ¿qué cosa? Brisel Bajonero. La igualdad de género. Antes de la igualdad. Tú no puedes hablar de igualdad si primero no haces qué cosa a una persona. Primero, ¿qué cosa es importante para lograr la igualdad de género? ¿Qué cosa es fundamental? Cubas, te escucho. El respeto. Antes del respeto, ¿qué cosa es importante? ¿Cómo podemos llegar a la igualdad? ¿Qué se tiene que hacer? Es algo fundamental de una sociedad. Y que la UNICEF también lo ha mencionado, lo hemos visto hace un momento. Se tiene que mejorar, se tiene que cambiar. ¿Qué cosa? Bajonero, te escucho. Los derechos de la mujer. Antes de conocer los derechos, ¿qué cosa se tiene que mejorar, cambiar? Cielo Gabriela Núñez. La educación. Muy bien, excelente. Si no se mejora la educación, si no se brinda una educación gratuita, es decir, que todos tengan acceso a la educación, es difícil lograr la igualdad. La educación es el pilar, ¿no? Es la piedra fundamental para lograr esta igualdad, ¿no? La educación, recuerda, para poder lograr la igualdad, para impulsar los derechos, para desarrollar, profesor, una comunidad pues inclusiva, para todo eso es importante el tema de la educación. Por eso es que acá dice, ¿no? Matricular a las niñas en entornos educativos de calidad. Eso es importante, el tema de la educación. Y no solamente la educación, sino también incluso mejorar la salud en la maternidad de aquellas mujeres gestantes. Mejorar la salud, mejorar el acceso a todos los servicios que garantiza que ese niño o niña nazca de manera adecuada en un ambiente sano, ¿no? Sobre todo, algo importante, pues. Nosotros no solamente queremos educarlo y queremos lograr una igualdad y una autonomía, sino queremos que ese niño o niña viva en un ambiente sano. Y para que viva en un ambiente sano hay que darle todos los servicios. Pregunta, ¿qué servicio es básico en la sociedad? ¿Qué servicio es básico? En el chat me escribe, muy bien también Castro. ¿Qué servicio es básico? Hay un servicio que es fundamental en la sociedad. ¿Cuál es? Manito levantada, en el chat me han escrito. Maricelo Ramos, el sanitario, ya puede ser, pero hay un servicio básico, básico, básico. Bajonero. La energía y el sanitario. La energía y el sanitario, también. También. Bueno, el sanitario, saneamiento, ¿no, profesor? Que es en realidad el tratar las aguas residuales. Pero no te olvides que un servicio básico y sin el cual no se puede vivir, muy bien, Lupita, en el chat, así es.
un servicio básico y sin el cual es difícil vivir es el agua, pues, ¿ya? El agua, ¿no? Y eso también forma parte de los objetivos de UNICEF, garantizar el acceso al agua. ¿Cuántas poblaciones en este momento en Lima y en el mundo no tienen acceso al agua potable? ¿Cuántas? ¿En cuántos lugares la gente de repente no puede desarrollar sus actividades porque no hay agua? En pleno siglo XXI no tienen acceso a ese servicio, ¿no? Agua potable, que más que un servicio debería ser un derecho. Bueno, seguimos. Otro de los objetivos de la UNICEF es algo que en esta semana ha estado bastante tocado, ¿no? Por celebrarse justamente un día internacional. ¿Un día internacional de qué? De combatir, pues, esta enfermedad que seguramente en biología lo has visto, porque de alguna u otra forma se busca crear conciencia a la ciudadanía y a los más jóvenes. A ver, vamos a ver, siga con la lectura Núñez. Te escuchamos, Núñez Macedo. Combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Millones de niños y niñas mueren innecesariamente. La enfermedad puede llegar a ser cruel para la infancia, especialmente cuando se combina con la pobreza, un factor que afecta a gran parte del mundo en desarrollo. UNICEF responde mediante un enfoque sobre el VIH y la infancia, trabajar con los aliados para retroceder el paludismo. Claro, profesor, acá estamos tocando el tema de las enfermedades. La UNICEF no solamente abarca el tema de, profesor, la educación, el tema de la salud, el tema de la inclusión e igualdad de género, sino también toca el tema de las enfermedades. Una enfermedad mortal, ¿no? Sigue siendo el SIDA. ¿Ya? El SIDA es la fase terminal del virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Llamado VIH. Pero no es la única enfermedad. También existe el paludismo y en estos años el mundo ha presenciado otra enfermedad. Pregunta, ¿qué enfermedad está atemorizando a la población mundial en estos años? Cielo Gabriela, te escucho. La COVID-19. Claro que sí. Entonces también, profesor, la UNICEF se hace presente en la prevención y en los mecanismos que nos ayuden a combatir las enfermedades. Volviendo al tema, ¿no? En la actualidad, según estudios, existen muchos niños y niñas que nacen con el VIH. Y uno se pregunta, ¿qué, profesor? ¿Pero cómo nació? ¿En qué momento se contagió? Si es un niño o es una niña. Bueno, lamentablemente la mamá estaba contagiada, ¿no? Y no tuvo acceso de repente a un control médico y lamentablemente transmitió al bebé el virus, ¿no? Eso es a veces lo que sucede. Y esta situación se da muchas veces por desconocimiento, muchas veces también por no tener conciencia de lo peligroso que es esta enfermedad a nivel mundial, ¿ya? A ver, me están escribiendo en el chat. Claro, el COVID es una de las cosas. Ahora hay una nueva variante, inclusive. Pregunta de cultura general. ¿Cómo se llama esa nueva variante que se ha detectado en muchos países, tanto de Europa como de América? Inclusive se habla ya de Brasil. ¿Qué variante es Brisel Bajonero de la Cruz? Omicron. Fuerte. Omicron, me dijo, ¿no? Muy bien, correcto, Bajonero. Perfecto. Ahí está también Ashley Cubas en el chat. Omicron, ¿no? Ahí está, ¿no? La variante Omicron. Que algunos médicos sostienen que es una de las más peligrosas, ¿no? Y que en gran medida está afectando a aquellas personas que todavía son renuentes a la vacuna. Por ejemplo, la UNICEF está a nivel mundial en estos meses, ha generado charlas y sponsor y mecanismos para que la gente se vacune. Recuerden que las vacunas salvan vidas. Las vacunas salvan vidas, ¿ya? Desde que el hombre inventó la vacuna, muchas vidas se han salvado. Así que olvídate de pensamientos negativos, conspiranoicos y vacúnate, porque la educación en algún momento tiene que volver a ser presencial y para la presencialidad depende también de una buena salud. Bueno, otro de los objetivos, no podemos dejar de lado a nuestro medio ambiente y ahí también se hace presente la UNICEF, porque ¿dónde viven los niños? Tienen que vivir en un ambiente sano, en un ambiente adecuado. Muy bien, siga la lectura fuerte y claro para todos sus compañeros. Lupita Paredes. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
El agua potable y saneamiento son fundamentales para la supervivencia. El agua contaminada propaga enfermedades como el cólera y la diarrea infantil, que matan a 5 millones de personas todos los años, especialmente niños y niñas. La UNICEF responde mediante ayuda a los gobiernos a mejorar la tecnología y la educación sobre la higiene. La UNICEF promueve también una serie de instalaciones apropiadas y de bajo costo de saneamiento, agua, lavados de manos, realizar intervención de emergencia. Muy bien, Paredes. El agua potable, profesor, ¿qué es el agua potable? El agua potable es aquella que es apta para el consumo humano, ¿no? No todo el agua que uno ve, conoce, el hombre lo puede consumir, ¿ya? El agua potable entonces es aquel o aquella que es apta para el consumo humano, ¿no? Y es la que más se debe cuidar, ¿no? Porque en realidad es también la más escasa. Ahora, ¿qué sucede si solamente, profesor, nos dedicamos a el consumo de cualquier tipo de agua? Bueno, se van a propagar enfermedades como en la que en su momento afectó al Perú, cólera, que tuvo como consecuencia mucha mortalidad dentro de la población peruana, ya por los años 80 y principios de los 90. Para evitar eso, la UNICEF coordina con los gobiernos para que se mejore la tecnología y para que se cree conciencia sobre lo importante que es la conservación del medio ambiente, pero también la higiene. Pregunta, ¿qué nos dice la ciencia con respecto al COVID? ¿Cómo se puede prevenir el COVID también? Mano levantada o en el chat. ¿Qué tiene que ver con la higiene? ¿De qué manera? Brisel Bajonero de la Cruz. Lavado de manos y usar mascarilla. Claro, por ejemplo, es fundamental el lavado de manos. Esto es fundamental y parece que muchos lo están olvidando, ¿ah? El COVID no se ha ido por si acaso, el COVID todavía sigue. Así que es importante lavarse las manos, ¿no? Profesor, cogemos algo, nos lavamos la mano. Salimos de los servicios, nos lavamos la mano. Antes de almorzar, desayunar, hay que lavarse la mano. ¿Ya? Es importante tener una política de higiene. Por ejemplo, en la Edad Media, los únicos que no se contagiaron de la peste negra fueron los judíos. Y por eso la gente pensaba que los judíos eran una raza maldita y los empezaban a perseguir y asesinar. Pero pregunta, ¿por qué crees tú que los judíos no se habrán contagiado de peste negra? Mano levantada o en el chat. ¿Por qué? Cubas, te escuchamos. Por su limpieza adecuada, se habrán limpiado bien las cosas, se habrán cuidado, como en el COVID, acá vemos que hay gente que no se lava las manos, ellos se habrán lavado, se habrán cuidado. Las poblaciones más higiénicas de la Edad Media eran los judíos, ¿ya? Entonces los judíos justamente, como eran tan higiénicos, les fue más complicado, o les fue más difícil a la peste negra dañar a esas poblaciones. Pero los demás en Europa pensaban que era un pueblo maldito, que era un pueblo del diablo y los empezaban a perseguir. ¿Te das cuenta el valor de la higiene? ¿Ya? Entonces es importante, pero obviamente todo esto se desarrolla con el acceso al agua potable. Para eso hay que garantizar instalaciones y tecnología adecuada, ¿no? Y para eso UNICEF coordina este desarrollo con el Estado. Muy bien, correcto. En el chat me escribe Maricielo Ramos, Ashley Cubas, Castro. Muy bien. Entonces, ese es importante, el tema de la higiene. Vamos a ver también algo fundamental, las alianzas, ¿no? Las alianzas, porque la UNICEF no trabaja sola. La UNICEF necesita de distintos agentes para poder lograr sus objetivos. Lea fuerte esta parte, vamos a ponerle por acá, a su compañera Milady Calderón Herrera. Escuchamos Milady Calderón. UNICEF se encuentra en una posición única para generar conocimiento sobre la situación de los derechos de la infancia y la mujer y para defender, promover alianzas dirigidas hacia su cumplimiento. Algunos ejemplos de alianzas en marcha: los comités nacionales, los gobiernos, las empresas. Perfecto, muy bien, ahí está Milady Calderón. Entonces, cuando uno habla de las alianzas, hablamos de qué, profesor. Por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Profe, ¿el Perú forma parte de la UNICEF? Claro que sí.
formamos parte de la ONU, formamos parte de las asambleas generales. En el Perú está la presencia de UNICEF, ¿no? Por eso cuando existe algún riesgo contra los niños, ¿no?, que son vulnerables, contra las madres gestantes, ahí aparece UNICEF para decirle al Estado, oye, mira, se están vulnerando los derechos del niño, ¿no? Derecho a la salud, por eso se genera el tema de las vacunaciones a los niños. Derecho a la educación, por eso se garantiza que para volver a una educación presencial se den las condiciones, ¿ya? Entonces, por eso se busca que el niño tenga acceso a una alimentación adecuada, a una salud adecuada y a una educación adecuada. Luchar contra los niños que trabajan en las calles, luchar contra niños que no están estudiando por diferentes motivos. Es tarea de UNICEF y de sus organismos adyacentes, ¿ya? Ahí está entonces la parte de las alianzas. Muy bien, antes de explicar la evidencia esta semana, voy a pasar a colocar entonces las calificaciones respectivas de hoy día. Muy bien, Bajonero, como siempre, participando en clase. Briceño también ha leído. Calderón Herrera ha leído. Castro Portal, muy bien, participando en clase. Cuba Chávez, participando también en clase. Muy bien, Gamboa. Muy bien, Aro López ha leído. Muy bien, Medina Quispe. Muy bien, Núñez Macedo. Muy bien, Paredes Guamán. Muy bien, Príncipe. Muy bien, Ramos Soto Maricielo. Muy bien. Bueno, ellos son los que me han estado participando en la sesión de clase. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana en la evidencia? A partir de lo que hemos visto hoy día, vas a presentar un video creativo, ¿no? Un video creativo con alguna de las funciones o objetivos que realiza la UNICEF. Por ejemplo, profesor, yo quiero hablar sobre el objetivo, de repente un alumno me dice de la educación. Entonces puedo presentar un video sobre el tema educativo, ¿no? Sobre cómo de repente es la educación en época de la pandemia, ¿no? Una educación virtual, una educación por radio, por TV, una educación de repente a distancia, pero a pesar de eso los alumnos siguen esforzándose, presentando sus evidencias, los profesores siguen haciendo clase, la educación avanza, etc., etc., ¿no? Puedes presentar eso. Puedes de repente, profesor, yo quiero hablar de repente sobre el medio ambiente, ¿no? Profesor, cómo el medio ambiente garantiza el desarrollo de la sociedad. De repente puedo hablar sobre el acceso al agua, la importancia de CEDAPAL, o de repente puedo hablar sobre la importancia de que es el tema del reciclaje en la sociedad, tener una cultura de reciclaje, ¿no?, que se ha venido implementando en los últimos años en diferentes mecanismos, la importancia de lo que es vivir en ambientes sanos, ¿no?, arrojar la basura en los lugares correspondientes, ¿no?, crear cultura para áreas verdes, ¿no?, cada vez crear la conservación de áreas verdes en una ciudad donde de repente la contaminación se hace más fuerte. De repente quieres tocar, profesor, quiero tocar el tema, de repente el hambre, ¿no? De qué manera en los últimos años y con la pandemia el hambre ha afectado a la pobreza, de repente hay gente que no tiene acceso a una alimentación, o de repente que sí. ¿Qué ha hecho el Estado, profesor, programas para mejorar esto? Desayunos, Caliwarma, por ejemplo, profesor, ese desayuno sigue o no sigue, los vasos de leche, los comedores populares, para combatir el tema de la desnutrición, de la anemia y de la hambruna, ¿no? De repente alguien me dice, yo quiero tocar el tema de la salud, ¿no? Un video que crea conciencia sobre la importancia que es la salud en cuanto a las enfermedades, ¿no? Formas de prevenir el VIH, datos sobre niños o niñas que lamentablemente están muriendo por esta enfermedad en el África, o qué datos hay en Lima o en el Perú sobre este tema, cómo se puede prevenir este tema, qué mecanismos se pueden hacer. Es importante la educación sobre este tema, ¿no? Puedes coger alguno de los objetivos y puedes trabajar alguna de las aplicaciones que te estoy sugiriendo en clase. Hay muchas aplicaciones para trabajarlas, no debe ser muy largo, puede ser de 1 o 2 o 3 minutos, y si no deseas hacer una aplicación, puedes simplemente grabarte con tu celular y mostrarlo también, ¿no? Es válido. De repente te puedes grabar te puedes grabar lavándote las manos, utilizando tu mascarilla para prevenir el tema de los contagios, ¿no? Puede ser. De repente te puedes grabar utilizando un papelógrafo y hablando sobre una forma de cómo se previene el VIH, ¿no? Entonces de repente puedes tocar el tema sobre la importancia de la educación en los niños,
¿no? Si no quieres o si no puedes utilizar alguno de los programas que te estoy recomendando. Bueno, eso sería conmigo todo, a no ser que haya alguna pregunta de tu parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? No hay duda, profesor. Muy bien, si no hay profesor. dudas ni en el chat ni en la vía oral, ya ustedes saben cuál ha sido su calificación de esta sesión de clase y conmigo será hasta el día de mañana en geografía. Un abrazo virtual, muchas gracias.